pasado a la etapa de absorción, les dije, ¿no? Ahora vamos a ir a la segunda etapa en la farmacocinética, que es la distribución. ¿A qué se refiere la distribución? Una vez que el fármaco va a llegar al torrente sanguíneo, porque es ahí donde queremos que primeramente llegue el fármaco, este fármaco se va a distribuir a los diferentes tejidos a través de la sangre, ¿no? A través del flujo sanguíneo se va a dirigir a los tejidos, entonces eso se llama distribución, ¿ya? Entonces, el cociente entre la dosis administrada del fármaco por su concentración plasmática se determina el volumen de distribución. Así se calcula, ¿ya? Entonces, a mayor dosis administrada del fármaco, su concentración plasmática va a ser mayor, ¿ya? Ya, entonces, fármacos la liposolubilidad les dije que va a aumentar la concentración porque se va a absorber más, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor concentración, y si va a haber mayor concentración en la sangre, se va a distribuir más y va a estar más disponible, ¿ya? Entonces, fármacos hidrosolubles no penetran fácilmente a las células, por lo que el volumen de distribución se aproxima al volumen extracelular, ¿ya? Los fármacos lipofílicos penetran fácilmente en las células, presentando grandes volúmenes de distribución. Entonces, fármacos ampliamente unidos a las proteínas plasmáticas no atraviesan las membranas biológicas, presentando pequeños volúmenes de distribución. Ya, entonces, para entender esto de la distribución, como les dije, va a llegar primero a la sangre y luego va a llegar a los tejidos. Se han creado varios modelos compartimentales, ¿ya? Hay un modelo que se llama monocompartimental. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco solo se va a mantener en el espacio intravascular donde se va a eliminar. Entonces, eso es solo un compartimiento. Estaría solo en los vasos sanguíneos, en el compartimiento intravascular. Ahí se va a quedar y luego se va a eliminar, ¿ya? El modelo bicompartimental se considera al intravascular como un compartimiento y al resto del cuerpo como otro compartimento periférico. Eso es el bicompartimental. Entonces ahí se refiere a que el medicamento va a estar en el compartimento que sería el volumen intravascular, luego pasar a los otros tejidos periféricos que sería el otro compartimento. Entonces, dos compartimentos. Y el modelo multicompartimental, que es el que nosotros usamos en la anestesia, la concentración del fármaco equilibrado rápido del compartimento central y en los tejidos que están muy vascularizados, directamente en la periferia, donde estos compartimentos va a haber diferentes grados de vascularización. Por ejemplo, para que entiendan bien este modelo multicompartimental, ¿cuál sería el compartimento central? Según ustedes. Sería el torrente sanguíneo, porque ahí está, ¿no ven? Pasando. ¿Y cuál más? Los tejidos que están muy vascularizados. ¿Cuáles para ustedes son los tejidos más vascularizados? El músculo, el corazón, el cerebro, el sistema nervioso central, entonces esos son los tejidos, los compartimentos centrales, ¿ya? Porque están bien vascularizados y es donde va a llegar el medicamento más rápido, ¿ya? Y los otros compartimentos que van lentamente en la periferia. ¿Cuáles serían esos? Después del corazón, de los otros órganos del riñón, porque también tienen buena vascularización, y el hígado. Los otros tejidos que no tienen tanta vascularización son el músculo. Y el que tiene menos vascularización en relación a los demás tejidos es el tejido graso, ¿ya? El tejido adiposo tiene poca vascularización, entonces esos son otros compartimentos periféricos donde el medicamento no va a llegar en mucha concentración, ¿ya? Entonces a eso se refiere el modelo compartimental. Ahora tenemos que saber qué es la biofase. La biofase es el tiempo que transcurre hacia el inicio del efecto clínico de un fármaco en el momento de su presencia en el espacio intravascular, ¿ya? Ahora, la unión a proteínas. Esto también afecta a la distribución de fármacos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos están unidos hasta cierto punto a las proteínas, ¿ya? ¿Qué proteínas tenemos? ¿Cuáles conocen? La albúmina es la que está en mayor cantidad, ¿no? en la sangre. Intravascular. También hay glicoproteínas y lipoproteínas, ¿ya? Entonces, la más conocida es la alfa ácida glicoproteína y las lipoproteínas. Entonces, los fármacos que son ácidos se van a unir más que todo a la albúmina, ¿ya? Y
y los fármacos básicos se unen a la glicoproteína ácida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un fármaco ácido se va a unir a una proteína que no sea ácida, que sea un poco más alcalina, ¿ya? Y un fármaco base o alcalino se va a unir a una proteína que sea ácida. Entonces, esa es su afinidad de los medicamentos. Y la importancia de esto es que solo la fracción libre, la que no se une a las proteínas dentro del torrente sanguíneo, es la que va a poder atravesar las membranas celulares, ¿ya? Entonces, el fármaco, para entrar a la célula, digamos, si queremos que haga efecto, digamos, en una célula del sistema nervioso central, tiene que estar en su fracción libre, ¿ya? No tiene que estar unida a la proteína. Los fármacos que se unen a las proteínas, esas solo van a tener función de ir, se van a transportar por el torrente sanguíneo y se van a eliminar, ¿ya? Pero las que están unidas, separadas, esa fracción libre es la que recién va a poder pasar por la membrana y hacer su efecto, ¿verdad? Entonces, solo la fracción libre no unida puede atravesar las membranas celulares, determinando la concentración del fármaco en su lugar de acción, ¿no? Entonces, la fracción libre es la que va a determinar la concentración del fármaco. Porque de nada sirve que, digamos, en la sangre haya mucho fármaco, pero unido a proteínas, no va a tener mucha función, porque no va a tener acción en las células, porque solo va a estar unida a las proteínas, ¿ya? Ahora, ¿esto afecta en qué sentido? Un paciente que está con desnutrición severa, un paciente que está con una cirrosis, o un paciente con una enfermedad renal crónica, generalmente los pacientes que tienen nefropatías. ¿Cuál es la nefropatía donde se elimina más proteínas? Nefrítico. Nefrótico. El nefrótico sí, el nefrítico también provoca, el nefrótico sí se elimina muchas proteínas. Entonces, en esos pacientes, ¿qué creen que va a pasar si estamos hablando aquí de las propiedades de los fármacos al unirse a las proteínas? ¿Qué? No solo buen efecto, va a haber mucho efecto, mayor al deseado. Entonces, si vas a conseguir con un más efecto mayor, intensidad, excesivo también, ¿no? Entonces, en pacientes que nosotros vamos a necesitar anestesia, y dosis son mínimas, desnutridos o tienen alguna patología que altere la concentración de proteínas, su efecto va a ser más fuerte. Entonces, los pacientes tenemos que disminuir la dosis para evitar eso, ¿ya? Entonces, esa es la importancia. Aunque la fracción unida no está disponible para ejercer el efecto farmacológico, el mismo está en equilibrio con la forma libre del plasma. ¿Qué quiere decir eso? Sí o sí tiene que haber un equilibrio entre la fracción libre y la que está unida a las proteínas, ¿cierto? Y estas se disocian cuando la concentración de este tipo se reduce debido a la distribución, acumulación, metabolización. Ahora el metabolismo. Entonces ya hemos avanzado. Primero el medicamento se absorbe, después de absorberse y llegar a la sangre, se tiene que distribuir por los diferentes tejidos para llegar a hacer efecto en donde queremos, no a las células efectoras, a los órganos. Una vez que ya ha hecho su efecto, ¿qué va a pasar? Ya ha hecho el efecto en el medicamento, en el tejido, después se va a metabolizar el medicamento, ¿ya? Ya. El metabolismo, entonces, ¿qué va a hacer? Transforma y genera las drogas en metabolitos activos, liposolubles, hidrosolubles y farmacológicamente también inactivos. Hay algunos que se activan con el metabolismo y la mayoría se inactivan, ¿ya? Pero hay otros que no. Hay otros medicamentos que primero los tienes que tomar, el medicamento tiene que absorberse, tiene que distribuirse y cuando se está metabolizando, recién ese metabolito va a tener acción farmacológica, ¿ya? Pocos medicamentos son así, pero la mayoría se inactiva cuando se metaboliza, ¿ya? Por ejemplo, la codeína. La codeína se metaboliza ¿en qué? En morfina. Entonces, la codeína tiene efectos, generalmente se da en jarabes o en medicamentos para evitar el reflejo de la tos, pero esta codeína se va a metabolizar y su metabolismo ¿cuál va a ser? La morfina. Entonces va a tener un efecto mayor cuando se metaboliza, ¿ya? Y la morfina sabemos que es un analgésico. El diazepam y el propanolol tienen metabolitos con actividad farmacológica también. Entonces estos medicamentos se van a metabolizar, pero sus metabolitos también van a seguir teniendo acción farmacológica, ¿ya?
La morfina es el urónido, un metabolito de la morfina es más potente que la morfina, ¿no? Entonces hay metabolitos que sí son más potentes. En algunas situaciones dice un compuesto sin actividad farmacológica, eso es lo que les decía, que no tiene actividad farmacológica, se llamaría profármaco. Entonces eso vamos a administrar al paciente, se va a metabolizar y recién se va a volver activo su metabolismo. Por ejemplo, la levodopa se va a convertir, una vez que se administre, se va a metabolizar a dopamina. ¿Ya? La dopamina sí va a tener un efecto, ¿no? ¿Qué efectos tiene la dopamina? ¿Saben? Para que generalmente se va a administrar. Sedación. ¿Dónde actúa? Según a los receptores en qué tejido tiene varias acciones. Ya, entonces las 4 vías metabólicas básicas son entonces, ¿cuáles son? Oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación. ¿Ya? Esas 4 vías metabólicas se dan, ¿y estas dónde se van a dar? El metabolismo se puede dividir entonces en reacciones de fase 1 y de fase 2, eso hay que entender primero, ¿ya? La reacción de fase 1 incluye la oxidación, la reducción y la hidrólisis. ¿A través de qué enzimas? Esto deben saber de memoria, ¿no? De este grupo enzimático P450, ¿no? Se encuentra en el hígado, ¿sabes? Que aumenta la polaridad de los fármacos, permitiendo su excreción o preparándolos ¿para qué? Para que vayan a un metabolismo de reacción de fase 2. La fase 2 se caracteriza por reacciones de conjugación en las que los fármacos y sus metabolitos se unen a través de un enlace covalente con una molécula polar, con un carbohidrato o un aminoácido, ¿no? Entonces, puede ser las enzimas que causan esto son la glucositoasterasa, la glutatión acetiltransferasa y la N-acetiltransferasa, ¿no? Estas enzimas son las que van a realizar la conjugación. Los que van a realizar en la reacción de fase 1, la oxidación, reducción y hidrólisis, es la enzima la P450, pero no se confunden, ¿no? La P450 tiene sus vías metabólicas específicas y la reacción de fase 2, la conjugación a través de estas 3 enzimas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de estas 2 fases. Y lo que hace que el fármaco sea más soluble en el agua, facilitando su posterior excreción, ¿ya? Y la cuarta fase final de la farmacocinética es la excreción, ¿ya? Entonces, la excreción, después de que el medicamento sea absorbido, sea distribuido, al distribuirse ha llegado a los órganos efectores, después de eso se va a ser metabolizado, ¿no? Ha ido ya sea al hígado para metabolizarse, o también se pueden metabolizar algunos. Acá no he mencionado eso, ¿no? Hay algunos medicamentos que no necesitan llegar a este grupo enzimático que es el P450 en la fase 1, sino directamente se hidrolizan en el plasma, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ni bien llegan al torrente sanguíneo, ahí se van a metabolizar, ¿ya? No necesitan ir al hígado. Entonces hay fármacos que se metabolizan en el plasma, no se olviden de eso. Ya, entonces una vez que ya se absorbido, distribuido y metabolizado, los fármacos se van a excretar. Entonces hay excreción renal, pulmonar, biliar. El mayor grado es la renal, ¿no? Mayormente eliminamos por vía renal. También excretamos por vía pulmonar. Y por excreción biliar a través de las heces, ¿no? Y ahora, lo que tenemos que aprender acá es el tiempo de vida media, ¿ya? ¿Qué es la vida media? Es el tiempo requerido para la concentración plasmática de una droga, que una droga se reduzca a la mitad de su valor inicial. Entonces, cuando la concentración de esta droga va a llegar a la mitad de su valor inicial, eso se llama vida media. La vida media depende dependiente del contexto, es en el momento de la disminución del 50% de la concentración plasmática del fármaco una vez finalizado una infusión continua. Después de que hemos administrado totalmente un medicamento y hemos parado de administrar, el tiempo que va a pasar en llegar al 50% la concentración de todo ese medicamento en el plasma, eso es la vida media. Hay 2 tipos de vida media para que no se confundan, ¿ya?